Sea el Señor Jesús. Ya estamos transmitiendo 4:30 de la madrugada del 31 de mayo del 2024. Hoy entramos a el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Estamos leyendo desde hace 4 años y cuántos meses ya, desde 20 de marzo, 24 de marzo del 2020, 21, 22, 23, 24, van 4 años, marzo, abril, mayo y 2 meses. Y venimos estudiando ordenadamente la Biblia. Comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Y ya vamos en el capítulo 18, hemos aprendido bastante. Mi hermana Lisette, muy buenos días, Dios me la bendiga. ¿Cómo amanece hoy? Amén, buen día a todos. Buen día. Muy, Bendiciones. muy bien, gloria al Señor. Eh, ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos la creación, aprendimos el Génesis, estudiamos la Torá, estudiamos la conformación de Israel, aprendimos que Israel realmente es una persona, Jacob. Aprendimos que los descendientes de Israel son muy importantes, las 12 tribus de Israel. Aprendimos con el pasar del tiempo cómo Israel fue llevada de Egipto a la tierra prometida durante 40 años. Aprendimos también a manejar los mapas. Hemos aprendido bastante en esta época. Aprendimos todos estos mapas, los hemos visto hasta hoy. ¿Sí? Todos estos mapas. Muy bien. Ahora venimos estudiando, ¿cómo se dice? Ordenadamente la palabra. Y terminamos una etapa muy importante en el capítulo 17. ¿Cuál? Las 12 tribus conformaban una nación, se dividieron, 10 tribus conformaron la nación de Israel, 2 tribus conformaron la nación de Judá. Y cuando comenzamos a hablar el capítulo 18, oído, capítulo 18, ya no están, de segundo de Reyes, ya las 10 tribus del norte no existen. De segundo de Reyes en adelante, hasta finalizar el libro en el capítulo 25, vamos a hablar exclusivamente de la tribu que queda al sur. Una tribu que realmente es mixta, ¿no? Una tribu que está conformada por Judá y Simeón. Ya en segundo de Reyes 18, estas 3 tribus desaparecieron. Por ejemplo, Rubén, Gad y Manasés desaparecieron en el capítulo 10. Se la llevó un país aquí en el norte llamado Siria, con su capital Damasco. La tribu de Neftalí desapareció en el capítulo 15. Se la llevó un imperio llamado Asiria, no el país del norte, sino un imperio. Y ese mismo imperio en el capítulo 17 se llevó a estas 6 tribus y media y las desapareció. O sea, vamos a dedicarnos de aquí en adelante exclusivamente a las tribus del norte llamado Judá. ¿Estamos claros? Importante. Hay un antes, oído, hay un antes de Primero de Reyes 12, porque antes era una sola nación. Primero de Reyes 12 se dividieron. 10 en el norte, 12 en el sur. Israel en el norte,
Judá en el sur. Y hay un antes y después en Segundo de Reyes 18, porque ya no existen las 10 del norte. Solamente vamos a hablar de las 2 del sur de aquí en adelante. ¿Estamos claros ahí, mi hermana Lisette, mi hermana Yadira? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora, entre el capítulo 17 y el capítulo 18 de Segundo de Reyes, hay un lapso aproximadamente de unos 10, 15, 20 años. Aproximadamente. ¿Qué sucedió? Si leemos bien, en Segundo de Reyes capítulo 17, me podrían decir, hermanas, si no están ocupadas en sus quehaceres, que creo que pueden estar ocupadas atendiendo niños, esposo, las cosas, podrían decirme, recordarme, cómo se llama el rey del imperio asirio en el capítulo 17. ¿Tienen el nombre? Yo mientras lo voy a ir buscando aquí en la Biblia. Ok, acá. ¿Lo recuerdan o no, mis hermanas? Segundo de Reyes 17. En el versículo 3 está el nombre de ese rey, Salmanasar, rey del imperio asirio. Ahora, si miramos el capítulo 18, ¿sí? ¿Ok? Ya no es Salmanasar, ¿sí? En el capítulo 18, en el versículo 13, va a aparecer un hombre llamado Senaquerib, rey de los asirios. Senaquerib, rey de los asirios. Entonces, en el capítulo 17 está uno llamado Salmanasar, rey de los asirios. Y en el capítulo 18 está otro llamado Senaquerib, rey de los asirios. Ya hubo un cambio de mando. Porque entre el capítulo 17, cuando Salmanasar se lleva las tribus del norte, lo que quedaba de las tribus del norte, 6 tribus y media, ahora en el capítulo 17 han pasado unos 20 años aproximadamente y cambió de rey también. Y quiero que si están afilando sus espadas, los que estén afilando sus espadas, escriban ahí en el capítulo 18, ¿sí? Que Salmanasar, entre paréntesis, capítulo 17, es derrocado por Sargón II. Esto que les estoy hablando es historia asiria, usted lo puede encontrar. Esta gente es muy famosa en la historia, no vayan a creer que es un invento de mi persona, no, esto hace parte de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si usted quiere encontrar a Sargón II, aquí tengo una foto de unas monedas acuñadas en Irak. Miren estas monedas, ¿sí? Ahí dice que Sargón II en esta moneda. Por ejemplo, habla de Nimrod en el capítulo 10 de Génesis. O sea, la Biblia no es un cuento de hadas, es real. Y esta moneda es de Irak. Esta moneda es de Irak, ¿sí? República del Irak. Mire. Y Sargón II aparece. ¿Ok? Bueno. Usted puede, por ejemplo, irse a Google y buscar sobre Senaquerib. Miremos aquí. Cilindro de Senaquerib. Y usted va a encontrar este cilindro. ¿Sí lo logran ver, mis hermanas? Ahí están las imágenes. El cilindro de Senaquerib, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar relatos de las invasiones asirias. O sea, estos personajes fueron reales. Entonces, dentro de la historia de los asirios,
hay un lapso de unos 10, 15, 20 años en los cuales Salmanasar está conquistando, pero viene Sargón II y lo ataca, ¿sí? Le quita el mando. Entonces, Salmanasar ya se había llevado las tribus del norte, faltaban las tribus del sur por llevárselas. Pero, oído, aquí viene la jugada, pero Sargón II no quiso atacar a Judá, sino que él fue y conquistó a Egipto. Eso la Biblia lo enseña también. Déjenme buscar aquí en la concordancia electrónica. Hay un solo versículo de Sargón, un solo versículo en la Biblia. Vamos a leer un momentico Isaías 21, Isaías capítulo 20, versículo 1. Y anótelo ahí, por favor. Salmanasar es derrocado por Sargón II. Isaías 21, Sargón. Y dice Isaías 21, afilen sus espadas. Isaías 21. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria. Oído, Tartán es un nombre como si fuera un general, no el nombre, sino el cargo. Busquémoslo aquí. El Tartán de Asiria. ¿Qué es un Tartán? Déjenme mostrarle aquí. Es un título que poseía el comandante del ejército del imperio asirio. Entonces, aquí dice la Biblia que cuando vino el comandante a Asdod, déjenme buscar mapa de Asdod. ¿Dónde queda Asdod? No. Asdod, mapa. No me lo toma. Déjenme escribirlo entonces. Vamos a buscar Asdod. ¿A dónde fue Asdod? Por aquí me apareció ciudad en Israel. Dice aquí Asdod. Vamos a buscar aquí en el mapa. O sea, Asdod vino a atacar. Asdod. Mírenlo acá. Vamos a buscarlo. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Aquí. Ok. Al norte de Judá, mire, cerca a Jerusalén, mire. ¿Se dan cuenta? El rey asirio ataca. Asirio envía a un general a Asdod. Importante. Vamos a ver aquí los mapas. Esto me parece muy importante. Mírenlo acá. Asdod. ¿Sí lo ven? Que queda no en Judá, queda en los filisteos. Interesante. Volvamos otra vez a mirar aquí Isaías 21. Vino el Tartar a tomar a Asdod y lo envió el rey de Asiria, peleó con Asdod y lo tomó. Pero Asdod no pertenece a Judá. Asdod pertenece a ¿quién? ¿Sí vieron el mapa? Asdod pertenece a ¿quién? A los filisteos. Asiria. No. A los filisteos. Mírenlo, miren el mapa aquí. A los filisteos. Asdod, vea. Lo que hoy se llama la franja de Gaza, que hoy va hasta aquí. Hasta este lado, que se conoce como Rafa, que lo están bombardeando hoy. Toda esta parte era de los filisteos. ¿Y qué pasó? Anoten ahí, por favor. Isaías 21. Sargón II envía al Tartán. Yo estoy cometiendo un error. Debo ir a Isaías 21 y anotarlo en Isaías 21. Isaías 21.
Afilen sus espadas, mis hermanos. Eso. Sargón, el Tartán, es el título de un general. Y se llevó cautivo a los filisteos. ¿Por qué es importante esto? Oído. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que hay personas que cuestionan lo que nosotros hacemos y dicen, pero eso no es importante, eso no importa, eso no interesa. Bueno, hay personas que tal vez no les interesa. Filisteos. Vamos a ver aquí la palabra filisteos. Déjenme buscarlo en Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Ajá. Filisteos, Ezequiel. Ok. Lo que sucede es que aquí los arameos, está recordando aquí, ok, hay algo importante, y es que los filisteos, Sargón II se los lleva y nunca regresa. Oído a esto, hoy 2024, hay un pueblo allá que se hace llamar Palestina. Han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Los palestinos peleando contra los israelitas, y los israelitas hoy les están dando plomo y los están sacando de ahí. Y estos filisteos dicen, estos palestinos, que es la palabra filisteos, ellos dicen, es que nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo, remembrando todo esto que venimos hablando desde hace tiempo. Por ejemplo, Goliat era filisteo, pero los judíos les dicen, no señores, ustedes, al igual que las 10 tribus nuestras, están desaparecidas, ustedes no son de ahí. Y es cierto, porque la gente que está viviendo ahí son las que quedó rezagadas de las guerras árabes, no son filisteos de sangre. Solo que un hombre llamado Yasser Arafat se le dio por tomar el nombre de filisteos y hacerse llamar el país de Palestina. Pero realmente ellos no son de sangre filistea. ¿Me estoy haciendo entender? Al igual que Salmanasar trajo gente de otras partes y las puso a vivir ahí, lo mismo sucedió con Sargón. Cogió a los filisteos, se los llevó y trajo gente de otras partes y las puso a vivir ahí. Alguien me dirá, ¿y si a ellos les sucedió eso? ¿Y si a las 10 tribus del norte les sucedió lo mismo? ¿Por qué los judíos dicen ser los dueños de esa tierra? Si los judíos también se los llevaron los babilonios y se los llevó Nabucodonosor. Sí, eso es cierto. Pero recuerde que los judíos regresaron intactos. Ellos sí tienen sangre pura judía. La misma historia registra que Ciro el persa le dio la orden y después Artajerjes le dio la orden para volver, y ellos volvieron, reedificaron la ciudad del templo. Es más, si usted se va a Esdras capítulo 10, si no estoy mal, Esdras capítulo 10, ¿alguno de ustedes podría leerme el título? Esdras capítulo 10. Y aquí en Esdras capítulo 10 nos muestra la pureza de los judíos en su sangre. A ver, ¿dónde está? Esdras 10. El título. Esdras 10 dice el título: Expulsión de las mujeres extranjeras. Ok, las mujeres extranjeras, ¿sí? Las sacaron. ¿Sí? Dice el versículo 2. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ahora, versículo 3, hagamos pacto, despediremos a las mujeres y a los nacidos de ellas. Y hacen pacto y ellos deciden sacar a esas mujeres. ¿Para qué? Para que la sangre judía quede pura. Cuando hablemos del conflicto de Israel,
tenemos que hablar del conflicto que Sargón II se llevó a los filisteos y no regresaron hasta hoy. Están desaparecidos. ¿Existen? No sé. Yo sí sé que existen las 10 tribus del norte todavía, claro que existen, porque después de que Salmanasar se terminara de llevar todas las 10 tribus del norte, año 721, antes de Cristo, aparece el apóstol Pablo después de Jesucristo, o sea, 800 años después, y él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo pertenece a la tribu que queda pegadita a Judá en el norte. Mírenla acá, Benjamín. ¿Sí la ven? Entonces, a la hora de hablar de los conflictos de la historia, usted no puede dejar esto atrás. Salmanasar, rey de Asiria, se llevó las tribus del norte. Y después, cuando Sargón II derroca a Salmanasar, Sargón viene y se lleva a los filisteos. O sea, note lo siguiente. Van por partes, ¿no? Primero desaparecen estas 2 tribus y media en el capítulo 10. Después desaparece Neftalí en el capítulo, ¿cómo se llama? 15. Estoy hablando de Segundo de Reyes. Después en el capítulo 17 desaparece las 6 tribus y medias. Ya no hay tribus en el norte, solo queda la del sur. Ahora, presten atención. Hay un versículo que no aparece en Segundo de Reyes, aparece en Isaías, porque recuerden que Isaías está vivo cuando Salmanasar se lleva a las tribus del norte. ¿Alguien me puede decir por qué Isaías no fue llevado preso con las tribus del norte? ¿Quién lo sabe? ¿Alguno lo sabe? Sería porque, o sea, él da la profecía, él dice que, no sé, la verdad no sé. O sea, yo tengo entendido que él les dice que los van a llevar, que no sé qué, que no se pongan una vez. Hermana Yadira, solo lea el primer versículo del libro de Isaías y ahí está la respuesta. ¿Qué dice Isaías 1:1? Mucha atención. Isaías 1:1. ¿Dónde está? Isaías 1:1. Ahí está la respuesta. Me pasé. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Por qué Isaías no es llevado cautivo con estas 10, con el resto de tribus del norte? Porque Isaías es profeta de Judá y vive en Judá. Isaías no vive en el norte. Por eso Isaías ve que Salmanasar se lleva a las del norte y que Sargón se lleva a los filisteos. Y por eso en el versículo 20 de ese mismo, en el capítulo 20, perdón, de ese mismo libro, Isaías sí registra que Sargón ataca a Asdod, la capital de los filisteos, ¿sí? Mira el mapa aquí, Asdod, y se la lleva cautiva a los filisteos. ¿Estamos claros? Isaías capítulo 20, versículo 1. Vino el Tartán, el general de los filisteos, enviado por Sargón, peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós: ve y quita el cilicio de tu lomo y descalza las sandalias de tus pies. Lo hizo así, andando desnudo y descalzo, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal. Pronosticó, y subráyelo, sobre Egipto y sobre Etiopía. Subráyelo, por favor. ¿Por qué?
porque Salmanasar, rey de los asirios, se llevó a Egipto hasta Etiopía a todo el mundo cautivo. ¿Se dieron cuenta? Miren este mapa. Atención. Imperio asirio. ¿Sí ven que el imperio asirio baja hasta el Cuerno de África? Déjenme mostrarle un mapa actual. Un mapa actual. Miren este mapa. ¿Ok? Aquí está. Asiria nace en Irán y ellos se llevan cautivo a todo Egipto y Etiopía. ¿Qué dice la profecía? Egipto y Etiopía. Todo esto lo conquistó, pero oído, a Judá la dejó quieta. Miren acá, Judá no es tomada. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me hice entender o no me hice entender? Interesante. O sea, Asiria arrasa con todo, desde el Cuerno de África. De África, eso. Todo, a excepción las 10 tribus del norte, a excepción de Judá. Eso, no se llevó a Judá. O sea, aquí vamos viendo que ellos van conquistando poco a poco. Entonces, Salmanasar, primero el capítulo 15, Tiglalpileser, el rey asirio, antes de Salmanasar, había uno llamado Tiglalpileser. Ese Tiglalpileser, déjeme que se me metió algo acá. Un momento. Siempre me molesta esto, qué pena. Ya. Tiglalpileser se llevó cautiva a Neftalí. ¿Recuerda? Tiglalpileser se lleva cautivo a Neftalí. Déjenme mostrar acá. ¿Sí estoy compartiendo o no? No, a ustedes no les estoy compartiendo. Ya les comparto. Ese es el primer ataque de los sirios. Cuando se llevan a Neftalí, ya no está Rubén, Gad ni la media tribu de Manasés. Ya no existe. Porque esta se llevaron los sirios, los del norte. Y el primer ataque de los asirios es a Neftalí. Se lo llevaron. El segundo ataque de los asirios es con Salmanasar. Se llevó al resto de tribus del norte. El tercer ataque, pero ya no a Israel, es con Sargón II, que se lleva a los filisteos y arrasa hasta Egipto y Etiopía, hasta el Cuerno de África. ¿Sí? Pero Judá todavía no es atacado. Esa historia está entre el capítulo 17 y 18 de Segundo de Reyes. ¿Por qué Segundo de Reyes no escribe que Salmanasar, rey de los asirios, que Sargón, rey de los asirios, se llevó a los filisteos y se llevó a Egipto y se llevó a Siria? Porque es que el segundo libro de Reyes está para contar la historia de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, no para contar la historia del resto del mundo. Pero sí, Isaías profetiza que Sargón se va a llevar a los filisteos, cuando ataca, a los filisteos, Isaías profetiza que se va a llevar a Egipto y a Siria también. Isaías sí lo puede tocar, Isaías sí lo puede hablar, porque él es un profeta. Entonces, Isaías capítulo 20 está en la mitad entre Segundo de Reyes 17 y Segundo de Reyes 18. Anoten eso, por favor. ¿Sí? Se llevan cautivos a Asdod, que son los filisteos, y se lleva cautivo a Egipto y a Etiopía. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí?
Buenos días. Edelmira, Ramón, Alejandro, Marelvi, Lisset. Estamos teniendo. Oh. Capítulo 17. Salmanasar se lleva el resto de tribus del norte. Desaparecieron. Pero antes de que usted lea el 18, váyase para Isaías 20. Entre el 17 y el 18 se levanta un rey llamado Sargón. Ya Salmanasar no es el rey porque Sargón lo derrocó. Y Sargón se lleva a los filisteos a Egipto, a Siria. Capítulo 18, volvemos otra vez al capítulo 18 de Segundo de Reyes. Ahora sí Asiria se va a meter con Judá, pero ya el rey no es ni Salmanasar ni Sargón. Ya Sargón murió, ahora viene el hijo de Sargón, llamado Senaquerib. Y Senaquerib va a querer llevarse a Judá, pero Dios no lo va a permitir. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Lo repetimos? Sí. ¿Lo repetimos? Oído. Repítalo, por favor. Oído. Micrófono. Oído. Micrófono. Primero de Reyes 12. El reino de Israel unido se separa. 10 tribus al norte, 2 al sur. Las del norte se llama Israel, se quedó con ese nombre. Las del sur, Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Espere que tengo que mostrarles el mapa, se me olvida. Qué pena con ustedes. Listo. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Un país llamado Siria, no lo confunda con el imperio asirio. Un país llamado Siria que queda en el norte de Israel. Aquí mire, Siria, la capital Damasco. El rey Hazael, en Segundo de Reyes, capítulo 10, se llevó cautivo la parte oriental de Israel, o sea, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. ¿Listo? Segundo de Reyes 15. Desaparece Neftalí. ¿Quién se lo llevó? El imperio asirio. ¿Cómo se llamaba el rey? Tiglat-Pileser. ¿Ok? ¿Cómo era el nombre? Tiglat-Pileser. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 29. ¿Sí? ¿Sí me lo aprendí o no? No es el 15, es el 15. No. Sí. Sí, gracias. Es el 15. Tiglat-Pileser, versículo 29. Sí. Ya me aprendí el nombrecito de memoria. Llevaba días tratándolo de repetirlo. Tiglat-Pileser. Ya van 3 tribus y media desaparecidas. Las 2 y media del oriente y una en el norte. Quedan 6 tribus y media. De Israel a Judá la dejamos quieta. Benjamín, Dan, Efraín, media tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser. Llegamos al capítulo 17. Salmanasar se lleva a las 6 tribus y media del norte. Es que los reyes no son eternos, ¿no? Van cambiando de reyes, pero es el mismo imperio asirio. Tiglat-Pileser asirio se llevó a Neftalí. Ahora Salmanasar asirio se llevó al resto de Israel. Queda Judá. Queda Simeón vivos. Una sola tribu, Judá. Así se llama. Entre el capítulo 17 y 18 está Isaías 20. Recuérdenlo. Entre el capítulo 17 y 18 está Isaías 20. Después de Salmanasar se levanta Sargón II porque derrocó a Salmanasar. Y Sargón II se lleva cautivo a los filisteos, a los egipcios y a los asirios. Y por eso en el mapa usted se da cuenta que el imperio asirio llega hasta Egipto
y hasta Etiopía, el Cuerno de África, pero Judá sigue libre. Judá es el único territorio que no conquistan los asirios. Entre Segundo de Reyes 17 y Segundo de Reyes 18 está Isaías 20, donde profetiza, donde muestra primero que cuando el general, el Tartán, así le llaman, el general, llega del imperio asirio, enviado por Sargón II, llega y se lleva a los filisteos, profetizas Isaías que también los egipcios y los asirios van a caer. ¿Ok? Eso sucede entre Segundo de Reyes capítulo 17 que terminamos ayer, y hoy vamos a empezar a leer Segundo de Reyes 18. El rey de todas maneras está intentando atacar a Judá, pero no puede con Judá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor, ¿Sí? Lo que entendí. Anótenlo. En Primera de Reyes 12 el reino se separa, las 12 tribus, las 10 del norte y las 2 del sur. Primero de Reyes, sí señora. Y en el Segundo de Reyes, del capítulo 10, el rey de Siria, Hazael creo que es, ¿Sí? se lleva una parte, la parte oriental. Oriental. ¿Cuántas tribus son ahí que se lleva? 2 tribus y media. Se lleva la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Y en el Segundo de Reyes 15, Neftalí de Asiria, con el rey Tiglat-Pileser. ¿Él se lleva cuántas tribus? Él se lleva una, a Neftalí. Siga. Y en Segundo de Reyes 17, Salmanasar, que es de Asiria, él se lleva a las 6 tribus y media del norte. Ok. Y entre los capítulos 17 y 18 está la profecía está lo que profetiza Isaías en el capítulo 20. Muy bien. ¿Verdad? Sí, señora. Del rey Sargón que se lleva a Egipto. Primero los filisteos. No, primero los filisteos. Y cuando... Se lleva a los filisteos. Sí, cuando Sargón... Etiopía y Egipto. Escúcheme. Cuando Sargón se está llevando a los filisteos, Dios le ordena a Isaías que se desnude, que ande. Mire lo que dice la profecía, Isaías 20. O sea, están llevándose a los filisteos, Isaías 20, ¿sí? Entonces dice, en aquel tiempo, versículo 2, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. O sea, versículo 3, anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años. No está diciendo que anduvo corito, ¿no? Que la palabra corito es sin ropa. No, desnudo, no. Total no. Mostrando las vergüenzas no. Pero sí se quitó la manta. ¿Ok? Anduvo, digámoslo así, en paños menores. Entonces, Yadira, y para el resto que esté anotando, mientras Asdod durante 3 años se está llevando a los filisteos, Isaías profetiza que no solo los filisteos, sino que Egipto y Asiria, espérense que van por ustedes. ¿Listo? Van por ustedes. Eso es lo que sucede ahí. Entonces no se me olvide que entre el capítulo 17 de Segundo de Reyes y 18 de Segundo de Reyes hay unos 20 años donde sucede Isaías 20. Unos 10, 15 años. Entonces, ya pasó el rey, se me olvida el nombre, siempre tengo que leerlo, a ver que se me grabe ese nombre, Ajá. Primero vino Pul, rey de Asiria. Segundo de Reyes 15:9. Atacó a los del norte, pero los del norte le dieron una platica, entonces él siguió derecho.
10 versículos después, en el 19 del mismo libro, el mismo capítulo, segundo de Reyes 15, viene Tiglat-Pileser, y ese sí no recibe dinero, se llevó a Neftalí. Capítulo 17, viene Salmanasar, ya van 3, Pul, Tiglat-Pileser, Salmanasar. Salmanasar se lleva a las 6:30 del norte. Aparece un cuarto llamado Sargón, él no toca a Israel, él se lleva a los filisteos, a los egipcios y a los asirios. Y ahora en el 18 sí va a aparecer el quinto de los reyes que la Biblia habla, asirios, que se llama Senaquerib. Está en el versículo 13. Senaquerib sí ataca a Judá, pero no se la puede llevar. Dígame, hermana Lisset. Hermana Lisset. Digo que ¿Cómo? No le escuché bien, perdón. Que es Etiopía y Egipto, y usted dijo Asiria. Los asirios se llevaron cautivos a Egipto y a Etiopía. Sí. Eso, si me equivoqué, esa es la información. Los asirios se llevaron cautivos primero a los filisteos, Sargón, y después a Egipto y a Etiopía. Vamos a leer ahora sí, segundo de Reyes 18. Nosotros no podemos leer la Biblia así porque sí. Tenemos que detenernos a ver qué sucedió en la historia. ¿Quién está listo para leer segundo de Reyes capítulo 18? ¿Alguien ya tiene la espada abierta? Segundo de Reyes 18. Segundo de Reyes 18. Dale. Atenta pues. Leo. Sí, señora, gracias. Dice, reinado de Ezequías. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Desde que se me está apagando mi celular. Lo voy a poner a cargar. Si me disculpa, alguien puede continuar. Si me voy a poner. Ok, tranquila. ¿Por qué versículo va? En el 4. Interesante aquí, ¿no? Siga, mi hermana Elisa. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ok, bueno, este rey Ezequías, un rey muy bueno, un rey muy bueno con sus errores.
Vamos a leer más adelante que cometió un error muy grave cuando recibió a unos visitantes de Babilonia. Y Dios le dice a él, oye, ¿qué hiciste? No, que vino alguien desde Babilonia porque conoció nuestra gloria, ¿sí? Y se están preguntando por qué los asirios no nos pudieron conquistar, ¿sí? Y yo les mostré el templo, les mostré las grandezas, les mostré el oro. Y es que los asirios no pudieron con nosotros. Mire que se hasta rebeló contra los asirios. Y Dios le dice, mi hijo, usted nunca entendió que nada con los gentiles, nada con los inconversos. Ellos no vinieron a visitarlo a usted para ver por qué los asirios no lo han tomado. Ellos vinieron para mirar si de verdad lo van a conquistar. Es importante conquistar esa tribu, porque ellos son el próximo imperio. Y cuando el imperio babilónico se levantó, se llevó cautiva a Judá. Y Dios se los dice, y le dice a ese Ezequías, cometiste un grave error. Este Ezequías, un buen rey, tiene esa pequeña falencia. Tiene otra falencia más. Estoy haciendo spoilers para que puedan comprender mejor la historia. Y es que Ezequías estaba más pendiente del país, de la obra, que de su familia. Como muchos hemos cometido ese error. Nos dedicamos más a estar pendientes de la gente que de nuestra vida personal, espiritual y familiar. Somos capaces de enseñarle a los niños del mundo mientras nuestros hijos se pierden. Somos capaces de tener iglesias grandes y ser el pastor de todo el mundo mientras la esposa se pierde, los hijos se pierden. Ahí estuvimos hablando de el fundador de American Purse, de Samaritan Purse, de World Vision, que le llevó regalos a todos los niños pobres del mundo. Es una organización inmensa, pero un hijo se le suicidó porque nunca tuvo papá. Y una hija, después de su muerte, escribió las biografías del papá y lo deja mal parado ante el mundo y dice que su papá no sirvió para nada. Y el papá murió solo y abandonado. La esposa, los hijos, ya después de viejo, cuando tenía leucemia, lo abandonaron. No sirvió. Entonces este hombre Ezequías, Dios lo llama y le dice, te voy a matar. Y le dice, ordena tu casa. ¿Pero por qué? Porque estás más dedicado a eso que a tener un hijo. Y Ezequías tenía que tener un hijo. ¿Por qué? Porque Ezequías es antepasado de Jesucristo. Viene la línea mesiánica desde el rey David, Salomón, todos estos son hijos. Todos los reyes de Judá son descendientes de David. Deben llegar hasta Jesucristo. Y Ezequías no quería tener hijos. Entonces cuando le dice, ordena tu casa, Ezequías ora y dice, Dios, perdóname, voy a tener un hijo. Y el profeta Isaías se le aparece y le dice, te doy 15 años más de vida. No sé si han escuchado esa historia de que el sol se regresó. ¿Se han escuchado? Más adelante lo vamos a leer, ahí está en el capítulo 20. Lo vamos a leer más adelante. ¿Sí? Está lo que estoy hablando. ¿Sabe cuál es el problema? Que Ezequías sí tuvo un hijo. Pero Ezequías volvió a embarrarla. ¿Por qué? Porque Ezequías se dedicó a los inventos. Vamos a leer que Ezequías fue un rey que inventó muchas cosas, engrandeció el reino, porque estaban peleando contra los asirios. Por algo los asirios nunca lo conquistaron. Dios lo respaldaba, pero ¿sabe una cosa? No se dedicó a criar a su hijo. Y Ezequías
dio a luz no, engendró al peor rey de Judá. El peor rey de Judá lo engendró Ezequías, llamado Manasés. Para los que quieran saber de Manasés, pueden ahí en Facebook o en YouTube mirar la clase. Ayer en la mañana di la clase con ustedes normal y después en un discipulado di otra clase y durante 1 hora y media grabamos acerca de Manasés y hablamos de él. Si quieren saber acerca de ese Manasés, vean el video, se llama Misericordia, el video se llama Misericordia. ¿Ok? El peor rey de Judá lo tuvo Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. Entonces nótese que viene detrás de todo un enemigo queriendo invadir, ¿no? Queriendo invadir, ya me llevé a este, vamos a destruirlo y no pudo. No pudo por la misericordia de Dios, pero Dios sí permitió que se lo llevaran por un tiempo y lo regresó. ¿Ok? Bueno, aquí hay varias cosas que analizar en el capítulo 18. 1. Nótese que Ezequías, el rey del sur, al darse cuenta que las tribus del norte desaparecen, él sí hace cambios. Él sí se da cuenta y dice, no, pare un momentico, vamos a hacerlo recto, dice el versículo 3. Vamos a hacer las cosas como las hizo mi antepasado David, tatarabuelo. Déjenme les muestro algo acá. Oído. Miren acá por favor la diapositiva. Un momento. Díganme si se ve. Aquí están los reyes de Judá y de Israel. Aquí vean, los de Judá. ¿Sí los ven? ¿Sí se ve o no se ve? David, ok. Todos estos son descendientes, menos Atalía. Atalía es una usurpadora. David tuvo a Salomón a Roboán a así, sucesivamente, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Uías, Jotán, Acaz, Ezequías. Todos son hijos, viene el peor, Manasés, Ezequías. Y estamos hablando de Ezequías, descendiente de David. Entonces Ezequías, ¿qué dice? No, versículo 3. Vamos a hacer las cosas bien. Y mire algo, miren esto. Quitó los lugares altos, versículo 4, quebró las imágenes de acera, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés hizo. Oiga, Ezequías es un rey en el año 729 y Moisés hizo la serpiente en el año 1500 aproximadamente. O sea que a escondidas el pueblo de Israel estaba adorando a esa serpiente, llamada ¿cómo? Neustán. Oiga, ¿ya se da cuenta? Tanto las del sur como las del norte adoraron. De Moisés a Salomón, cuando se divide, de Moisés a Salomón hay aproximadamente 600 años, póngale usted. Dígame, Yadira. Bueno, aquí viendo eso, lo de la serpiente, que aún hace tantos años que pasaron, y ellos persistieron en su idolatría, que yo pienso lo de la idolatría fue la principal causa de que el Señor apartara a su pueblo de delante de él. Y yo digo, bueno, por eso sería que el Señor, ¿cómo se llama? El ángel peleó tanto por el cuerpo de Moisés, pues.
Imagínense si a la serpiente la adoraron tanto, ahora imagínense que hubiesen hecho con Moisés, le hubieran hecho una imagen de él, lo hubieran ¿qué? Embalsamado, quién sabe que ahí lo hubiesen tenido como un santo. Pero nótese que ayer hablábamos del inicio del catolicismo que aparece aquí en el capítulo anterior, en el 17. Y es que precisamente vienen esos errores. Son error tras error, tras error, tras error, pero no 10 ni 20 años, 800 años. Moisés había erigido la serpiente para que el que mirara a la serpiente fuera sanado de las serpientes de fuego en el desierto. Una pregunta, ¿ustedes han hablado con católicos? El católico le dice a usted, pero si Moisés hizo una serpiente, nosotros podemos también hacer imágenes, pero este pedazo no lo lee. Este pedazo donde Ezequías muere la serpiente, no lo lee. Que a Dios no le gusta que usted esté haciendo imágenes para adorarlas, para inclinarse, para llevárselas sobre los hombros. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Adorar esa serpiente 800 años. ¿Qué hace Ezequías? No, pare un momentico, vamos a mirar. Vamos a mirar, camine. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia, qué es lo que está pasando, por qué las 10 tribus desaparecieron, seguimos nosotros, no, yo no quiero. Y se fue a estudiar la historia. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, saben la historia de sus familias, de sus antepasados? ¿Cuántos de ustedes saben no lo que hizo papá y mamá? Estoy hablando de sus abuelos, de sus tatarabuelos. ¿Han investigado el por qué existen las maldiciones de primera, segunda, tercera y cuarta generación? Y no estoy hablando de esas maldiciones generacionales que se pasan porque sí, porque usted es hijo de. No, estoy hablando ya de las costumbres que tenemos, que tenían nuestros antepasados. Entonces hay que darse a la tarea de estudiar. Yo, por ejemplo, por el lado de mi papá, ya estudié hasta el año 1100 después de Jesucristo, o sea, hace 900 años. Estudié toda la historia. Sé la mayoría de mi papá, de mi abuelo, se llamaba Amado, mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, sé sus errores. ¿Sí? Ya te doy la palabra, Carlos. Por parte de mamá, tengo la historia de que mamá me cuenta los errores de mi abuelo. El error de mi abuelo, haber tocado el diezmo y haberse salido del ministerio. Garrafal, pa'l piso se fue. Y hasta el año 1500 algo, Francisco Zafra, que la Inquisición católica quemó en la hoguera. Un hombre que, según el libro Historia, ¿cómo es que se llama? Historia de la Iglesia Cristiana a través de los siglos. Yo tengo el libro aquí en el PDF, lo tengo. Aparece Francisco Zafra, que un abogado que salvó a 30, 40 personas de la hoguera, pero después la Inquisición lo mató. ¿Usted ha estudiado sus antepasados para ver cuáles errores son? Para saber cuáles nuestras costumbres que tenemos que quitar de nuestra vida. Ramoncho había levantado la mano, ¿qué pasó? ¿Por qué la quitó? ¿Quieres decir algo, Ramón? Parece que se ocupó. No, eso ¿cómo se llama, hermano? ¿Qué cosa? Eso tiene un estudio, el estudio de las familias. Eso es genealogía, árbol genealógico. Genealogía. Sí. Sí.
Ya un momento, espere que hermana Lisset, no sé por qué le está molestando el celular a usted, no le escucho bien. ¿Qué dijo? Lisset, Ramoncho, quita el micrófono. Ya. ¿Qué hace uno para estudiar a su familia? En mi caso yo he tratado y no he conseguido esa historia así exacta que hable de mis apellidos. Pues mi hermana, usted tiene abuelos, tatarabuelos, váyase a hablar con ellos. Eso yo mismo le iba a preguntar porque como hace uno que uno, por ejemplo, ahora que uno tiene esa información, uno no tiene abuelos, no tiene tatarabuelos. Hay que ir a hablar con los tíos, hay que ir a hablar con los hermanos, de los abuelos, de los tatarabuelos. Mire, lo que pasa es lo siguiente, espere, quite el micrófono. Lo que pasa es lo siguiente. Yo no puedo decirles cómo hacerlo porque a mí fue el Señor el que me permitió hacerlo. Yo viajé con mi papá a Magangué, a todas esas partes de donde veníamos, y me senté a hablar con mis tíos, ¿sí? Me senté a hablar con otra gente que no es de la línea directa mía, sino que eran hermanos de los abuelos, sentarse a charlar. Y unos escándalos que uno dice, ay Dios mío, ¿yo por qué vengo a esta familia? Y escándalos graves. Y por la parte de mamá, pues, están mis tíos. Y gracias a Dios mi mamá y mis tíos son gente de conocimiento, entonces ellos sí saben la historia. Pero también a través de los libros. Me fui a mirar mis apellidos, a ver de dónde venía. Y me encuentro, por ejemplo, por el lado de los Zafra, mi mamá, que Casilda Zafra, en Santa Rosa de Viterbo, tiene un busto, ¿sí? Tiene una estatua, hay un colegio a nombre de ella, y yo quedo que, ¿y esto qué es? Pero es el Señor llevándome. Entonces el Señor me muestra y me dice, mira, ¿y esto qué es? Entonces, ya te doy deja la mano levantada, Julián. Entonces me pongo a orar al Señor, ¿y qué pasó? Entonces aparece la historia de que Casilda Zafra fue la que le regaló el caballo a Simón Bolívar para que libertara a la nación. Eso no me lo inventé yo, eso está en la historia. Y veo un documental de Caracol, del canal Caracol, hablando de Casilda Zafra. ¿Y cómo así? Y me voy más a los libros de historia, a leer, no ver televisión ni películas, no, dedicarse a estudiar. Y Señor, guíame. Y me doy cuenta que la señora Casilda Zafra era la vidente del pueblo, era la que tenía las visiones en esa época. Llámele bruja, hechicera, pitonisa, lo que usted quiera. Era la divina del pueblo. Y cuando Simón Bolívar llega a Santa Rosa de Viterbo, ella le dice, yo en una visión lo vi a usted montado en este caballo, en mi caballo, libertando los países. Y sí, señor, él se fue a libertar en ese caballo. O sea que mi tatarabuela hace 200 años, Casilda Zafra, ¿qué era? Una divina. Y de ahí venimos nosotros. De adivinos, de hechiceros. Ahí ese día fue cuando hace 2-3 años, no sé si recuerdan los antiguos, hablamos de la diferencia entre un adivino y un profeta. ¿Se acuerda Marle? ¿Se acuerda Licea? ¿Se acuerda Edelmira? Yo estaba estudiando mis antepasados y el Señor me mostraba a través de la palabra que la diferencia entre un adivino y un profeta es una sola. ¿A quién le sirves? El adivino, claro, el adivino a través de los demonios logra ver el número de la bolita, logra decirte qué pasa y hasta sanarte. Porque tiene el don de la profecía, un don que Dios le dio. ¿Sabe cuál fue el problema? Que lo puso a los pies del diablo. Y ahí el Señor me dice a mí, y tus dones y tus talentos a los pies de quién los vas a poner. Quiero que los pongas a mis pies.
Y ahí nace la escuela, ahí nace todo esto. ¿Pero por qué? Por estudiar el pasado y darme cuenta que voy por el mismo camino de mis antepasados. No, no puede ser más. Por eso Ezequiel dice, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Esta serpiente 800 años, no, destruyanla. ¿Cómo así que están adorando la serpiente que Moisés no hizo para adorar? Órenle al Señor, dígale, Señor, muéstrame mis antepasados. Eso sí ya es algo que Dios puede hacer. Julia, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? Mi bisabuela era de España, la mamá de mi abuela. Y ella empezó a decir que tuvo una bonita, la familia de ella era muy, muy servidora, colaboradora allá en España y todo eso. Y él pues tenía como 5 años, 6 años que no me había puesto, y me puse a la tarea y encontró familiares que están allá en España y están contentos de saber que tienen familias aquí de este lado del charco. Bueno, mija, ¿qué espera? ¿Para Europa? Imagina uno aquí en Ciénaga quemando calor. Imagínense. Mire, no sé si ustedes saben, mis hermanos chichombianos, Alejandro, Lisset, Luz Dari, Olfa, Marle, nosotros realmente no somos de estas tierras. ¿Sí? Nosotros venimos de otros lugares. El problema fue que, por ejemplo, por el lado de mi papá, de los Menco, a un judío de apellido Menco se le dio por venirse de Europa para acá a vivir. Y yo aquí entre chiste y chanza digo, oiga, pero este cabezón se hubiera quedado allá en Suecia viviendo, yo sería blanquito de ojos azules y tendría plata. ¿Para qué se vino a vivir aquí? ¿Me hago entender? Las decisiones que usted tome van a afectar a sus bisnietos, tataranietos. Por eso sería bueno que usted le dijera, Señor, muéstrame eso, para quitar de en medio todo eso. Luz Dari levantó la mano. Sí, es como para, pues no he dado tiempo que aporte mucho, pero es como contar una anécdota, ¿no? Que cuando yo estaba pues más joven, que vivía en la casa y todo, yo me ponía a mirar a mis alrededores, ¿no? Y yo decía, yo no sé qué hago aquí. Yo vendía pues a mi mamá y a todos, les dije, yo no sé qué hago aquí, pero la verdad a mí me parece que yo no pertenezco a ustedes. Yo vengo de ay, señor, se cortó, hábleme. Aquí está, siga, la escuchamos. Yo no pertenezco a estos chicales, les decía, ¿no? Yo no siento que pertenezca a esta familia, a estos chicales. Yo vengo de por allá como de otras partes. Amén. No, entonces yo le decía a ella, bueno, pues debe ser que a mí me regalaron, me adoptaron, pero yo no me siento que pertenezca por aquí a esta cosa, ¿no? Porque, bueno, uno a veces ve tantas incoherencias que uno dice, bueno, carajo, ¿qué pasó aquí? Y eso que yo era pues, muy joven, ¿no? Pero una vez se siente y dice, bueno, pero algo pasó aquí, algo pasó. Entonces, usted decía, ahorita último dijo algo, ¿qué fue lo que dijo que yo tenía algo que decir de eso? La última palabra que usted dijo. No, pues que había que analizar y preguntarle a Dios para que nos mostrara esos errores y no seguirlos haciendo. Se me fue, pero bueno, tan pronto como la tenga, le aviso. Ok. Mire, Yadira, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo no sé, pero es mi percepción de las cosas, pero yo diría, bueno, ya el pasado uno no puede hacer nada con eso, sí, no cometer los errores y investigar y estudiar para saber es bueno, pero yo me quedo así, yo digo, bueno, Señor, ¿de dónde vengo? No sabemos, pero lo que sí sé es para dónde voy si tú estás conmigo y permanezco contigo.
Así que permanecer en Dios y estar firme en Él, y que el Señor nos guíe y Él nos muestre y nos, como a ustedes, si queremos mostrarnos del pasado, ¿sí? donde venimos, nuestras raíces. Interesante. Lo que sucede es que precisamente recuerden que la Biblia en muchas partes dice a Israel, 2000 años después dice, por ejemplo, Jesús, hijo de David. ¿Qué significa eso? Jesús, tú desciendes de gente de hace 1000 años. Ustedes han escuchado el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo no les estoy diciendo que iban del pasado, pero en mi caso, hablo de mi caso, no es una doctrina, es lo que me pasó. En mi caso, el saber los antepasados y saber lo que hicieron, me logró entender que yo no podía seguir el camino que ellos siguieron, de servirle al diablo. Que Jesús me llamó a cortar esa maldición, llamó a mi mamá, no, llamó a mi tatarabuela, llamó a mi abuela, a mi abuelo, llamó a mi mamá y a mi papá, y ahora me llamó a mí. Se cortó esa maldición. Yo puedo ir por la vida diciendo, no, el pasado no importa porque ya... bueno, eso es cuestión suya. Pero yo aquí veo a un rey Ezequías que dice, alto, ya se llevaron las 10 tribus del norte durante varias décadas. Eso no fue de la noche a la mañana. Vienen por nosotros. Voy a cambiar. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el versículo 7? El versículo 7 dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y en el nombre de Jesús no le sirvo más ni al mundo, ni a la carne, ni al diablo. Y en esa guerra voy. Sí, pues es verdad, el pasado pasó. Pero por algo las cosas están escritas. Por algo está escrito. Y en mi caso el Señor me lo permitió. Ustedes hoy ven a un hombre que con sus errores y todo, a mí me llama la atención que la gente me dice, uy David, a mí me gusta andar con usted porque usted es muy divertido, así me dice la gente. A mí me gusta viajar con usted, salir. Alguien me dijo un día, me alegra cuando me visita y dura 4 o 5 horas aquí conmigo porque me divierto. Y yo digo, dentro de mí digo, le preguntaran a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá sí me conoce desde niño. Era un niño introvertido, miedoso, no hablaba con nadie, no era capaz de nada. O sea que si soy así es porque Dios me transformó, me cambió. Hablen con mi madre un día de esto. Mi naturaleza es melancólico, depresivo. Y podría contarles en mi vida cómo por solo terminar con una novia a los 16 años, no comía ni me bañaba y durante 3 meses ni salía a la calle, de la depresión tan tremenda, con ganas de suicidarme por una novia. Por tristeza y por melancolía, perdí 10º grado, imagínense. Me lo tiré, no quise estudiar, no quería salir, ni me bañaba, ni me arreglaba. Y daba serenatas y tocaba y siempre me gustó la música triste, cortavenas. Y ya cuando el Señor me transforma, me da alegría, me cambia el gozo, me da energía, fuerzas, entonces mi vida fue diferente. Pero me tocó irme a estudiar mis antepasados y darme cuenta que yo llevaba el mismo camino de ellos. Ramoncho, levantaste la mano. Yadira, baja la mano, please. Hermano David, pero eso quedan secuelas ahí, ¿sí o no? Claro. Hay cosas que uno no sabe por qué y no, pero terribles, horribles.
Se llaman costumbres. Se llaman tradiciones. Le queda a uno en la sangre las costumbres de sus antepasados. Tanto que le dicen a usted, es que usted tiene la quijada de su abuelo. Así, mire. No, hay cosas que no quiero mostrar, que son fotos. Fotos mías, de mis antepasados. ¿Sí? Y tiene los ojos, y tiene las orejas, y tiene... Claro, eso está en el ADN. Y si usted se va a ver, y Dios le permite, usted logra decir, Señor, los errores son estos, y te voy a pedir en el nombre de tu Hijo que me hagas libre. Si son meditabundos, tristes, dados al alcohol, a las drogas, a la prostitución, quiero que me hagas libre. Yo no quiero ser un adivino, Señor. No quiero ser un hechicero. No es que yo voy por el mismo camino. Yo trabajo la medicina natural, fabrico ¿eso no hacen los hechiceros? Tengo el don de ciencia, tengo dones, y los pongo a trabajar al diablo, sería un brujo bravo. Que hasta más de uno de ustedes me dice, ¿usted cómo sabe de mi vida tanto? Porque Dios me revela. Hermano, se lo pongo a servicio del diablo, tengo carro casi beca hoy. Me vuelvo millonario. Y llegó un día que dije, no vale la pena servirle al diablo. Libértame, Jesús. Libértame, Señor. Como dice la canción, defiéndeme. ¿Han escuchado la canción? Defiéndeme. Los invito a que ustedes la descarguen y la escuchen. Esa canción, Defiéndeme, de Los Hijos del Rey. Es una canción que es mi vida. O sea, yo la escuché y lloré enseguida. Hoy he venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido para que juzgues mi vida. Yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrió las puertas al mundo. Yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me he hecho a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo que defendía con sangre cualquier acusación, y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador que defienda mi causa y que abogue ante ti, que diga que pequé, pero ya me arrepentí, y que por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carnal al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más. Quise reaccionar, pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer, y tal vez yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Esa canción hermosa. Mira, hermanos, lo que está escrito en la Biblia es para que usted y yo lo practiquemos. Y si este Ezequías empezó a ver hacia atrás y a decir cuáles son los errores, cámbielos. Cámbielos, porque el rey de Asiria quiere venir contra nosotros y llevarnos cautivos. Alejo, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Ok, hablando de la genealogía, ya en estos tiempitos que usted siempre le tocó el tema y nos habló de la genealogía, hasta ahora fue en este mes o mes pasado que yo busqué los apellidos, porque yo la abuela mía la conocí poco porque era como un general. Y era una señora, pero era un general, vivía aparte, tenía su cuarto aparte, retirado, tenía sus vasos, su silla, no le podían tocar nada. Y me di cuenta que el apellido es Vilches, es de origen judío. Y por ejemplo, el otro apellido
Y también dice que es de la parte de por allá, que es el Chávez, con él. Entonces, pero muy extraña. Mi abuela, por lo menos, era como un general, una persona muy dictadora. Y por ende nunca la traté. No me desaparté de ella, pero no me desaparté, sino que ella no trataba a casa de nadie. Era una familia muy extraña. Toda la familia por parte de mi padre era muy extraña. Tenían... O sea que ella se apartó. Ella vivía aparte. Todo el Chávez Miel, que por parte de mi padre aún tenía mucho dinero, vivían en Barranquilla, pero siempre yo nunca llegué a conocer a mi familia. Por parte de mi padre, como yo era el más pequeño en la casa, yo nunca me llegué a codear ni con la familia de mi padre, ni con la familia de mi madre, nomás que conozco uno solo. Nótese que en cierta manera, pues Alejandro termina siendo lo mismo que la abuela, apartándose de ella. Yo soy diferente y Alejandro es muy diferente a mucha gente, pero terminamos cometiendo los mismos errores. Y a mí me llama la atención que la palabra dice mire, hay algo aquí impresionante. A mí me llama la atención que la palabra dice que yo veo la maldición. O no veo la maldición, no, veo las generaciones hasta la cuarta. O sea, tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Afecta. Menos mal en Cristo Jesús. Ya va, hermana Luzari, deja la mano levantada, please, qué pena. Menos mal en Cristo Jesús. Todo es nuevo. Ya esas maldiciones no me tocan. ¿Sabe qué es lo que me toca? La cultura, las tradiciones, pues eso ya es otra cosa. Tiene la mano levantada, Alejo, bájala. Carlos, ¿quieres decir algo? Después la hermana Luzari. Ramoncho. ¿No? Sí, hermano, y esto. Y bueno, y eso, uno está luchando contra eso, es bastante duro, ¿no? O sea, uno se pone a analizar y hay cosas que por lo menos por ejemplo, nosotros, digo yo, debemos ser, quién sabe qué tuvimos que haber sido, porque ese carácter tan áspero y lo otro, esa falta pero siempre al final, bueno, de todo lo malo que de pronto uno ha gastado en todos los espacios, siempre al final había algo en el fondo que nos decía que eso estaba mal, sin conocer la palabra, sin conocer absolutamente nada, porque literal, por lo menos en mi caso, yo ni aspiraba siquiera a mirar ni medio quintal, ni un cuarto de la palabra, de todo lo que, bueno, Rey de Reyes, Padre Todopoderoso nos ha mostrado a través de esto. Y ayer me sucedía algo pues triste, bastante triste, porque pues, uno a veces desgasta el tiempo y de verdad que uno se siente como agobiado, ¿no? A veces uno lo entiende a su merced, porque es bastante difícil querer que el Señor conozca o los demás entiendan algo acerca del Señor y de repente pues la gente no. Ayer me ocurrió una cosa con los puros muchachos, bueno, que yo son niños, ¿no? Porque pelados de 15 años para abajo, pues son niños, ¿no? Y uno querer hacer una oración y empezarse a reír, bueno, que yo entiendo que ellos no conocen nada de eso y yo tampoco lo puedo juzgar, pero empezarse a reír ahí con una cosa ahí tan fea que dije, no, yo qué estoy haciendo acá, perdiendo mi tiempo, o sea, salí de ahí como si no hubiera hecho nada, una cosa terrible, una cosa, y bueno, y así uno mismo también se imagina uno en la vida, uno mismo, ¿no? Uno mismo, lo que uno ha hecho, lo que uno... Bueno,
uno a veces, digamos, no se recuerda de pronto al menos cómo fue con los profesores, cómo fue que todo es una recocha y todo es una cadena, esas se van devolviendo. Le decía a los muchachos, ustedes ni aspiren ni sueñen dictar clases a ser profesores, porque toda esa mamadera de gallo que algún día hicieron, todas esas cosas y todas esas burlas y vainas, todo eso. Las van a recoger y le hicieron lo mismo. Sí, señor, así es. Hermana Luzdari, van buscando mientras Luzdari habla Hebreos capítulo 7 para que vean algo. No, es que la Biblia me quedó sonando la palabra, es que no sé qué palabra fue la que dijo usted, ahora me estoy olvidando todo, pero es heredar hasta la cuarta generación. Sí. No sé qué palabra. Es heredar, ¿verdad? Heredar, sí. Generacional. Maldiciones generacionales, no sé. Miren, busquen Hebreos 7 para que vean algo. Para que vean ustedes que oído, aquí ya no estamos hablando de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, sí, eso es verdad. Ya comenzaste una vida nueva. Pero hay algo que se llama costumbres. Oído, costumbres, ¿sí? Y las costumbres se pasan de papá, de abuelos a hijos, ya no son maldiciones, son costumbres. Por ejemplo, si tú te criaste en una familia como la mía, donde aprendiste a comer avena desde niño, llegas a los 46 años y sigues comiendo avena. Ya. Pero si tú al niño no lo acostumbraste a la verdura, al vegetal, cuando el niño sea joven no va a querer comer eso. Lo acostumbraste a la salchipapa, a la carimañola, arepa y huevo. Ese es el problema, costumbres. ¿Sí? Sí. Diga, hermana Luzdari. Ay, no. Quita el micrófono, please, quita el micrófono. Oído, miren esto. Hebreos capítulo 7. Lisset dice que el papá tenía gallos de pelea. Esa costumbre no le gusta a ella. Muy bien. Noten una cosa. Abraham en el Hebreos en el capítulo 7, que habla de Melquisedec y de Abraham, de la relación entre ellos dos. En el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el 6, en el 7, en el 8, perdón, y 2 veces en el 9 aparece la palabra diezmo. Y a mí me llama la atención que en el versículo 5 dice: ciertamente que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Sí? Pero, versículo 6, aquella cuya genealogía no es contraria entre de ellos, tomó de Abraham los diezmos. Está hablando del pasado, que Melquisedec tomó los diezmos, ¿cierto? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Versículo 8, y ahí viene lo interesante. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando del presente, ya no del pasado. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, y por decirlo así, oído, Abraham pagó el diezmo de Leví. Présteme atención. Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos Leví. O sea, Abraham bendijo a su generación, a la primera, a la segunda y a la tercera generación. Dar diezmos. Lo recibe el Señor en el cielo. Se usa aquí para cosas del evangelio, pero usted está bendiciendo a sus generaciones. ¿Se da cuenta? Eso trae bendición. Leer la palabra trae bendición. ¿Sí? Estudiar, orar,
Hermanos, yo llego casi 10 minutos antes de las 4. Me toca arreglar una cosa, me toca arreglar la otra, la diapositiva, poner. ¿Ustedes logran ver esto? ¿Logran ver aquí? Encima de mis hombros el logotipo. Este que está aquí cambia todas las reuniones, hay que cambiar. Vamos en Segunda de Reyes 18. Me toca llegar, ¿sí me hago entender? A preparar 10 minutos antes. La reunión inicia la oración a las 4. 4 y 1 minuto, yo ya llevo 11 minutos ahí esperando. 4 y 2, 4 y 3, nadie llegó. Ya llevo sentado 13. ¿Cuántos minutos tengo que esperar? ¿Los 5, 6, 7, 10? Entonces, pues no oremos. Yo me voy a ir a orar, a hacer lo mío. Yo tengo cosas que hacer, personales. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refiero. Ser disciplinados. Quiero terminar la clase de hoy. Ya va, Ramoncho. Ya va, que tenemos que terminar porque debo ir a trabajar. Tengo que prepararme para salir. Mire, mis hermanos, el Señor quiere que nuestra vida cambie. Pero si seguimos con las costumbres, si seguimos con las tradiciones de nuestros ancestros, es más, ahí en Segundo de Reyes 18, ¿verdad? Que Ezequías acabó con todas las tradiciones. ¿Qué dice los últimos versículos del 17 del anterior? Pero ellos no escucharon, antes hicieron según las costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Se da cuenta? Ezequías acaba con todo eso. Para una de las cosas fue que el Señor me mostró cómo mis generaciones antiguas, mi ascendencia, había decidido servirle al diablo. Y yo estaba llamado a entregarle mi vida a él. Él me llamó, él me buscó. Él hizo esta escuela, ustedes son parte de ella. Los invito a pertenecer a la escuela, no los invito a simplemente asistir, sino a que sean parte de esto que Dios está inventando, que no sé en qué va a parar, pero vamos, gracias a Dios, para cosas grandes. 6 y 2 de la mañana, vamos a descansar, nos vemos en la noche nuevamente, vamos a orar. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Y los que están aquí,